Buenos días a todos, somos el grupo 5 y ahora vamos a exponer nuestro trabajo final para el curso de Data. Para esta primera parte, entremos en contexto y empecemos por decir que Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de mortalidad, además de los países de África, y que la principal causa de muerte en este país, antes del COVID-19, siempre han sido las enfermedades cardíacas. El año pasado, el Communicable Disease Center, o Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, realizó una encuesta a aproximadamente 400.000 personas a lo largo de este país y se centró en conocer a estas personas si habían sufrido alguna cardiopatía, hábitos de vida, edad, sexo o si habían sufrido otra enfermedad previa. A raíz de esto, nosotros identificamos el problema que debíamos resolver con esta base de datos y era qué factores están involucrados en la aparición de esas cardiopatías en Estados Unidos. Aquí podemos ver una serie de preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el rango de edad más propenso a tener una cardiopatía? O la cantidad de personas que tuvieron problemas al caminar y que tenían una cardiopatía en ese momento. Todas estas preguntas fueron planteadas en base a los datos que hemos recolectado de la encuesta que ya escribí anteriormente y que tuvimos que reducir a aproximadamente 18 variables. Con esto decidimos usar un análisis descriptivo, ya que este método, como su nombre lo dice, describe tendencias claves en los datos que ya existen y observan situaciones que conducen a nuevos hechos. Además de que este método se basa en una o varias preguntas de investigación. La fuente de datos es la plataforma Kaggle. Kaggle es una plataforma abierta donde tú puedes encontrar bases de datos de forma gratuita. El nombre de la base de datos es Personal Key Indicators of Heart Disease. Estos fueron creados y recopilan la información por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos. Ellos hicieron una encuesta a 400.000 personas aproximadamente que tenían en su registro de base de datos y se les preguntó si alguna vez tuvieron una cardiopatía. Y también se les preguntó sobre sus hábitos de vida y asimismo si sufrieron alguna enfermedad precedente. Toda esta base de datos, que recopila más de medio millón de datos, se pasaron por Power BI. En él podemos observar la calidad de los datos y se observó que no se encontraban ni datos vacíos ni datos en blanco. Lo que sí se hizo fue trasladar y traducir todas las nombres de las variables y asimismo los valores de los datos al español de forma equivalente para su mejor manejo y asimismo para su mejor entendimiento tanto en el dashboard como en el estudio. Para esta parte 3 de análisis de variables se utilizaron análisis bivariados y univariados para poder encontrar qué variables son más importantes e influyentes a las cardiopatías. En pantalla podemos ver las 4 más influyentes que hemos encontrado en este buen análisis. En primer lugar tenemos las cardiopatías versus salud física. Esto explica que las personas que tienen menos días de salud física promedio por mes son más propensas a tener cardiopatías. Esto se encontró según el estudio de prueba Mann-Winnet-Yu, en el cual se encontró que esta diferencia estadísticamente es más probable que sufra una cardiopatía. Por otro lado, tenemos la edad versus cardiopatía, en el cual se hizo un histograma tipo Pareto para ver en cuál rango de edad se acumula la mayor número de personas que sufrieron una cardiopatía. Podemos observar que la mayoría se está encontrando en 80 años a más. Asimismo, se hizo una distribución mediante un histograma para poder encontrar cómo se distribuyen los pacientes según su índice de masa corporal. Y podemos ver que la mayoría se distribuye entre los rangos de 20 a 30% de índice de masa corporal. Por otro lado, en cardiopatías versus horas de sueño, podemos ver cómo la campana se centra principalmente en horas de sueño menores. Los que tienen más horas de sueño no presentan comúnmente una cardiopatía. En pantalla podemos observar las variables que hacen alusión a enfermedades precedentes. Estas variables se encontraron cuando en la encuesta se le preguntó a los pacientes si sufrían alguna enfermedad precedente cuando tuvieron la cardiopatía. Observamos en los gráficos de barras que la mayoría de personas que sufrieron una cardiopatía no presentaron ninguna enfermedad precedente. Esto nos da a entender que las enfermedades precedentes no tienen relación directa a que te sufra una cardiopatía. Por eso mismo se tomaron las siguientes acciones según la información recolectada de estas variables y la anterior presentada. Las variables de enfermedades precedentes no se van a tomar en cuenta para el análisis y para el objetivo de este caso. Es decir, para la creación del dashboard y asimismo de la presentación del modelo, no se tomarán en cuenta estas variables. Las que sí se van a tomar en cuenta son la de consumo de tabaco, consumo de alcohol, actividad física, horas de sueño y índice de masa corporal.
Según esto, al principio se tenía planteado preguntas para este análisis y fueron reformuladas a las que fueron presentadas al inicio de esta presentación. Dicho esto, pasaremos a la parte 4 en la presentación del modelo elegido y asimismo de la presentación del dashboard. En nuestro esfuerzo por analizar y entender mejor las tendencias y características asociadas con las cardiopatías en Estados Unidos para el año 2022, hemos utilizado Power BI para transformar los datos crudos en insights accionables. La base de datos proviene del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y ha sido cuidadosamente limpiada y configurada para asegurar la precisión y relevancia de las visualizaciones que presentaremos a continuación. Al observar el dashboard, pueden notar varias secciones clave que resaltan diferentes aspectos de la cardiopatía y factores asociados. Primero, distribución por sexo. Comenzamos con la distribución de cardiopatías entre hombres y mujeres, donde es evidente una diferencia significativa en la prevalencia, siendo más común en un género. Esto subraya la importancia de considerar el sexo como un factor determinante en el análisis de la enfermedad cardíaca. Actividad física. La siguiente sección muestra la correlación de la actividad física y la incidencia de cardiopatías. Los datos indican que la falta de actividad física está asociada con un aumento en los casos de cardiopatías, lo que refuerza la necesidad de promover estilos de vida activo como medida preventiva. Consumo de alcohol y dificultad para caminar. Aquí resaltamos la relación del consumo de alcohol, la dificultad para caminar y la presencia de cardiopatías. Estos factores pueden ser indicativos de estilos de vida o condiciones de salud subyacentes que afectan la salud cardiovascular. El índice de masa corporal o IMC. La distribución del IMC entre los pacientes con cardiopatías se visualiza en un histograma, proporcionando una visión clara de cómo el peso corporal puede estar relacionado con la salud del corazón. Distribución de edad. Este heatmap muestra cómo la edad se distribuye entre los pacientes con cardiopatías, ilustrando claramente que la prevalencia aumenta con edad. Horas de sueño. Por último, tenemos una visualización que considera las horas de sueño promedio, destacando otro factor de estilo de vida que puede influir en la salud cardiovascular. Cada una de estas acciones no solo proporciona información valiosa por sí misma, sino que también contribuye al objetivo principal de este proyecto, que es identificar y comprender los factores de riesgo y características de las cardiopatías. Esto, a su vez, informa nuestras recomendaciones para la prevención y manejo de la enfermedad cardíaca. Con este dashboard, hemos logrado condensar un gran volumen de datos en visualizaciones comprensibles y accionables que pueden ser utilizadas por profesionales de la salud, responsables de la toma de decisiones y el público en general, para mejorar la salud cardiovascular en Estados Unidos. Bueno, en la parte 4 la explicación del modelo, le damos buenos puntos, qué hace, cómo se aplicará, qué resultados tendríamos, cómo apoya el problema. ¿Y qué hace? Nosotros hemos considerado Neural Tools, el software, ya que es una herramienta avanzada de modelado predictivo que implementa redes neuronales para analizar patrones complejos en datos. En nuestro proyecto, Neural Tools utilizaría para construir un modelo predictivo que evaluaría la probabilidad de que una persona presente cardiopatía o no. Esto es posible dado que contamos con datos históricos, los cuales serían las variables como sexo, edad, índice de masa corporal, si fuma o no fuma, etc. Obviamente no todas las variables. ¿Cómo se aplicará? Bueno, Neural Tools se aplica desde la preparación de datos, el entrenamiento del modelo, pueden ajustar parámetros. Obviamente esto consiste en aplicar una metodología paso a paso, lo cual se explicará a continuación. Preparación y datos y selección de variables. En este primer paso nos enfocaríamos en asegurarnos de que los datos estén limpios y listos para que se puedan analizar, eliminar duplicados, datos faltantes y organizar información de manera correcta, ¿no? Luego se van a seleccionar datos cuidadosamente, las variables más relevantes para nuestro modelo predictivo. Esto último ya lo realizamos ya que con análisis de nuestro dashboard en Power BI hemos seleccionado las variables que tienen mayor relación con cardiopatías. En el siguiente paso tenemos la construcción y entrenamiento del modelo con Neural Tools. En este paso se construye una tabla con variables seleccionadas y con datos históricos, los cuales contamos. Obviamente no todas las variables, solamente que este paso es un paso de prueba para identificar si el software detecta algún error frente a tipologías de variables, si son cuantitativas o cualitativas, y de esta forma se puedan corregir, ¿no? Se puede ajustar. Luego tenemos la validación del modelo como tercer paso. En este paso sí se van a realizar el análisis de todas las variables. Una vez que el software ya detectó que se encuentra de forma correcta. Y por último tenemos la predicción e interpretación de resultados. En este punto se van a obtener todas las predicciones y se va a interpretar una vez más de forma numérica la influencia de algunas variables frente a otras después de los resultados obtenidos, ¿no? ¿Qué resultado obtendríamos? Obtendríamos un modelo predictivo validado y ajustado para ofrecer probabilidades precisas de desarrollar cardiopatía en cada individuo y también este modelo va a permitir que se
pueda identificar la contribución de cada variable en la predicción, es decir, su influencia. ¿Cómo apoya el problema? Bueno, este modelo se ha convertido en una herramienta para intervenciones y tratamientos preventivos, específicamente en la detección precoz de enfermedades cardíacas en la población. Ahora, para la parte 6 de lecciones aprendidas, tenemos las medidas positivas aprendidas. Para la gestión de grandes bases de datos, hemos mejorado nuestra habilidad para manejar bases de datos extensas, con más de medio millón de registros, ya que esto se ha venido utilizando un software avanzado que es Power BI, que fue clave en este proceso. También, para el análisis de datos y visualización, hemos mejorado en la realización de estudios univariados y bivariados, lo cual nos permitió hacer un dashboard eficiente y así mejorando nuestras capacidades de visualización y análisis de datos. Ahora, por último, la consistencia entre la infraestructura y los datos. Hemos aprendido que lo importante que puede llegar a ser la infraestructura, por ejemplo, de una computadora, para el adecuado procesamiento y análisis de datos, porque a veces eran muy grandes los volúmenes. Ahora, para las oportunidades de mejora, hemos encontrado 3 oportunidades. Nos hubiera gustado implementar las prácticas de gestión de datos antes, como por ejemplo la limpieza de datos, la integración de datos de múltiples fuentes y el aseguramiento de la calidad de los datos. También nos hubiera gustado validar el tamaño de la base de datos antes, para